Un criador de ganado de mediana edad había pensado que su destino era la soledad eterna, hasta que 4 mujeres apaches llegaron pidiendo cobijo al menos por una noche. Antes de empezar la historia, recuerda dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. La tarde caía con un frío seco que cruzaba la llanura abierta, mientras el sol se escondía lentamente detrás de las lomas rojizas, dejando el cielo pintado de un naranja gastado que se deslavaba hacia el gris. Arden Coldthorne caminaba por el patio de su pequeño rancho con paso medido, arrastrando ligeramente la pierna derecha, esa misma que le quedó lastimada desde un trabajo antiguo, del cual prefería no hablar. Llevaba un balde de agua rumbo al bebedero para el ganado, y el aire seco le raspaba la garganta, mientras el olor a metal frío del techo del granero lo envolvía. La calma que lo rodeaba no era nueva. Era un silencio casi espeso, un vacío construido por años de vivir sin voces ajenas, sin pasos acompañando los suyos, y sin alguien que alterara su rutina. Arden llevaba casi 10 años viviendo solo. Antes de eso, fue pistolero al servicio de otros, aceptando encargos que lo llevaron de pueblo en pueblo, hasta que un día comprendió que aquellas labores le vaciaban el espíritu más que cualquier herida física. Decidió retirarse, y compró aquel pedazo de tierra para mantener ocupadas sus manos y ordenada su mente, arreglando cercos, cuidando 2 animales y reparando herramientas sin tener que dar explicaciones a nadie. Allí nada requería confianza, y menos aún vínculos. La última vez que permitió que alguien se acercara demasiado, la pérdida dejó cicatrices que todavía lo despertaban en mitad de la noche, con el pecho apretado y la boca reseca. Vivir en silencio le pareció más seguro. Mientras dejaba el cubo junto al bebedero, vio movimiento en la colina. No era un caballo. Avanzaba demasiado despacio, demasiado irregular. Arden entrecerró los ojos y observó con atención. 4 siluetas se acercaban alineadas con cierta distancia entre ellas, como si temieran ser alcanzadas. Arrastraban los pies y no portaban armas visibles. El cuerpo les pesaba como si hubieran recorrido largas jornadas, sin descanso ni alimento. Se irguió con cautela, pero sin miedo. Eran instintos viejos que se encendían solos. Cuando llegaron al borde de su terreno, las vio con claridad. Vestían faldas desgarradas, mantos rotos por el viento seco, y la piel marcada por la intemperie. Labios agrietados, polvo adherido al rostro y el cabello enmarañado. Eran mujeres apache, sin hombres a su lado. Por la mirada apagada, por el vacío en sus gestos, parecían viudas de algo irrecuperable. Arden reconoció ese dolor, ese cansancio, porque él lo había conocido durante demasiadas noches sin compañía. La más alta adelantó un paso, y aún sostenida por el cansancio, se mantuvo erguida, su voz quebrada, pero firme, pronunció: «Necesitamos refugio por una noche». No explicó de quién huían, ni contó de dónde venían. Solo expresó la súplica con una dignidad que descolocó por completo al criador. Las demás guardaron silencio detrás de ella. Una, de facciones suaves, apretaba contra su pecho un pequeño bulto envuelto en tela. Otra observaba a Arden con la mandíbula apretada, como dispuesta a interponerse si era necesario. La más joven mantenía la mirada baja, pestañeando con lentitud, exhausta. Arden sintió ese viejo llamado de decisión que conocía bien de su pasado. No se trataba de enfrentar un peligro, rastrear a alguien o defender territorio. Esta vez era distinto. Se trataba de compartir fuego y techo con 4 desconocidas que no solo pedían comida, pedían resguardo, pedían no ser devueltas a la oscuridad. Algo se apretó en su pecho. Dio un paso lateral y abrió más la entrada de la casa. Ellas subieron la escalinata del porche despacio, con las rodillas temblando por el frío. Arden empujó la puerta, y el calor del fogón escapó hacia afuera como un abrazo inesperado. Entraron sin hablar, observando el lugar. Una única habitación, un catre sencillo a la izquierda, una mesa rústica al centro,
estantes con mantas dobladas y herramientas acomodadas con orden casi obsesivo. Arden cerró la puerta detrás de ellas y, sin preguntar nada, les permitió sentarse, porque entendió que había momentos donde no hacía falta entenderlo todo para hacer lo correcto. Y aquella noche era uno de ellos. Arden Colethorn cerró la puerta tras ellas y se quedó junto a la entrada, dejando que tuvieran su propio espacio sin imponerse. No sabía qué esperaban de él. Tampoco sabía cuánto estaba dispuesto a ofrecer más allá de lo esencial. Aún así, se dirigió hacia la estufa. Retiró la tapa del guiso que había quedado del día anterior y lo colocó sobre la mesa de madera. Puso 5 tazones sencillos y luego volvió a apartarse, permitiéndoles decidir el momento. No trató de tranquilizarlas con palabras, ni les lanzó preguntas. Había aprendido que las personas que caminan tanto y cargan tanto dolor no necesitan ser interrogadas. Necesitan calor, comida y silencio sin amenazas. Las mujeres se acercaron con cautela, moviéndose con rigidez, con los dedos temblorosos al servirse un poco de guiso caliente. El sonido de las cucharas golpeando los platos resonó suave, casi tímido, dentro del cuarto. La mujer que parecía liderarlas, más tarde sabría que se llamaba Ta. Comió sin prisa, observando entre bocado y bocado, no con recelo, sino con cálculo sereno. Arden cruzó la mirada con ella un instante, luego la apartó por respeto, comprendiendo que no era momento de hurgar en sus historias. En la expresión de Ta había partes rotas, decisiones duras, y una carga que no pertenecía a una sola persona. Arden reconoció esa tensión en la mandíbula, esa que llega tras demasiadas noches eligiendo resistir en lugar de descansar. Otra de las mujeres, la de facciones más suaves, soltó un suspiro largo, apenas el calor llegó a su estómago. La más alta permaneció alerta, vigilando puertas y ventanas con el mismo instinto que él desarrolló después de años de trabajos peligrosos. La más joven, que no debía pasar de los 20, se acomodó junto a la pared abrazándose a sí misma, dejando que el frío abandonara su cuerpo poco a poco. Arden arrastró un viejo colchón enrollable hasta la estufa, se dejó caer sobre él, y sintió como la luz tenue de la lumbre iluminaba sus nudillos marcados y sus botas gastadas. El cansancio del día le pesaba, pero no cerró los ojos. Se quedó escuchando los nuevos ritmos de respiración que llenaban el cuarto. No eran respiraciones tranquilas aún, pero tampoco eran agónicas. Entendió entonces cuánto tiempo había pasado desde que compartió techo con alguien. Una parte de él se sentía incómoda, no por el riesgo, sino por el cambio inesperado. Otra parte se encendió, algo que no sentía desde hacía años. Propósito. No sabía qué buscaban ellas realmente, pero percibía que no solo estaban huyendo de hambre y frío, había algo más detrás de sus pasos. Un peligro latente, un asunto que todavía no se resolvía, y que tarde o temprano alcanzaría su tierra. Ignoraba por qué habían elegido precisamente su rancho. No sabía si estaba listo para lo que su presencia traería, pero sintió un compromiso silencioso nacer en su interior, algo que no pidió, pero tampoco quiso rechazar. El viento golpeó las contraventanas. Ta giró el rostro hacia el sonido con la mandíbula tensa, y después, lentamente, relajó los hombros. Las demás la imitaron, como si su calma fuera señal de que por fin podían bajar la guardia. Arden miró el techo, dejando que el calor del fuego se le extendiera por las manos. Por primera vez desde hacía muchos años, el silencio de la casa no era hueco. No resonaba vacío entre las paredes. Y aunque no lo dijera en voz alta, supo que algo había cambiado. Esa noche no era una noche más. La mañana llegó sin previo aviso, con una luz gris pálida extendiéndose sobre el corral. El frío del amanecer se coló por las rendijas de la madera vieja. Arden se despertó antes que ellas, acostado aún sobre el colchón junto a la estufa. Abrió los ojos lentamente, dejando que la vista se ajustara a la penumbra. El fuego había quedado reducido a brasas débiles bajo los troncos ennegrecidos. Le dolía la espalda por el piso duro,
Pero no se quejó. Prefería escuchar. 4 respiraciones distintas llenaban la casa. Ninguna agitada. Ninguna temerosa. Aquello le confirmó que habían dormido mejor de lo que se atrevían a admitir. Arden se incorporó con cautela para no despertarlas. Se puso las botas con movimientos silenciosos y caminó hacia la puerta. Al abrirla, el aire frío le golpeó la cara. La escarcha pintaba los postes del corral como si fueran líneas blancas recién trazadas sobre la madera. Amanecía un día duro, pero diferente. Había compañía bajo su techo. Y aunque aún no sabía qué implicaría, cerró la puerta despacio, como cuidando que aquel breve refugio no se rompiera antes de tiempo. Bajó del porche con cuidado, apoyando el peso sobre la pierna lastimada. El frío le endureció la articulación, pero caminó sin detenerse, con esa paciencia adquirida después de años acostumbrándose al dolor. En el corral, los caballos se movieron inquietos, exhalando pequeñas nubes de vapor blanco en el aire helado. Arden Colethorne revisó la tranca de la entrada, añadió un puñado de alimento a cada comedero y acarició el hocico del caballo más viejo, ese que llevaba años acompañándolo. Mientras hacía sus labores, su mente volvió a las mujeres que dormían dentro. Pensó en por qué habían llegado caminando, qué las había obligado a cruzar tanta tierra abierta, y por qué ninguna mencionó maridos, familia o destino. No esperaba respuestas inmediatas. Sin embargo, intuía que su llegada no era casualidad. De regreso al porche, la vio allí, de pie en el umbral, silenciosa pero completamente despierta. El cabello trenzado caía suelto por su espalda, y llevaba una manta envuelta en los hombros, como si fuera su único escudo contra el amanecer frío. Sus ojos recorrieron el terreno con exactitud, no admirando la vista, sino evaluando su entorno como quien confirma que nada amenaza. Arden se detuvo a unos pasos, dándole espacio. No era miedo lo que veía en ella, era disposición. Estaba lista para el día, lista para lo que viniera, lista para ubicarse después de demasiado tiempo, viviendo en modo de supervivencia. «Puedes salir si quieres», murmuró él, con voz áspera todavía marcada por el sueño. Ta bajó un escalón del porche, rozando las tablas frías con los pies descalzos, y mantuvo la manta ceñida a su cuerpo. No respondió de inmediato, simplemente observó la línea del horizonte, y luego fijó la vista en los caballos, los contempló unos segundos, y soltó un suspiro tenue, como reconociendo que, aunque fuera por momentos, estaba a salvo. La puerta volvió a abrirse, y Nomi asomó el rostro. Su expresión era más suave, menos en guardia. Parpadeó por el contraste del aire helado, salió envuelta en un rebozo delgado, y avanzó despacio, con un temblor leve en las manos que intentó disimular. Después apareció Sonny, alta, firme, llenando el marco de la puerta con su porte vigilante. La última fue LRA, frotándose los brazos para quitarse el frío, aún medio adormilada. Arden no se acercó más. Se recargó en el poste del porche y les permitió ocupar el espacio a su ritmo. Después de tanto miedo acumulado, cada quien necesitaba su propio instante para entender dónde estaba. Entró nuevamente en la casa, encendió bien la estufa y puso agua a calentar. Una por una, volvieron atraídas por el calor. Él preparó un desayuno sencillo. Avena con agua caliente, colocó 5 tazones sobre la mesa y se sentó al extremo para que no se sintieran arrinconadas. Mientras comían, el ambiente cambió. La tensión de la noche anterior se disipó y apareció algo distinto, delicado, pero real. Un respiro de seguridad. Ta fue la última en terminar su ración. Al colocar el tazón, habló por primera vez desde su llegada. «No teníamos pensado detenernos aquí», dijo. «Pero necesitábamos elegir un sitio antes de que cayera la noche». Arden la miró sin exigir detalles. «Pueden quedarse durante el día», respondió con calma. «Hace frío. Necesitan recuperarse». Sonny entrecerró los ojos,
no para juzgarlo, sino tratando de descifrar su intención. Lo observó como lo haría alguien con experiencia, como si midiera su honestidad. Arden no se alteró. La confianza no se exige, se gana con acciones. LRA quiso servirse un poco más, pero dudó, esperando permiso. Arden acercó la olla sin decir nada. Ella se sonrojó, tomó otra porción y finalmente relajó los hombros. Cuando terminaron, cada una ocupó un rincón del espacio, procurando no estorbar. Nomi dobló las mantas. LRA lavó los tazones. Sonny revisó las ventanas y esquinas de la casa, como aprendiendo su estructura. Ta se quedó en el umbral, observando a Arden cuando él salió a partir leña. Él levantaba el hacha con un movimiento firme, constante, rompiendo el silencio con cada golpe. Ta observó su forma de trabajar, y luego se acercó, levantó pedazos de corteza caída y despejó el área sin hacer ruido. No buscaba halagos, simplemente colaboraba. No tienes que ayudar, dijo Arden sin mirarla. Debemos hacerlo, respondió Ta. Estamos usando tu espacio. No sonaba como disculpa, era sensatez. Y él respetó ese gesto. Sonny se unió poco después, apilando los troncos partidos con precisión. Nomi barrió el porche con una escobita que encontró junto a la puerta. LRA se movió entre la cocina y la entrada, asegurándose de que todo quedara limpio. El rancho, que normalmente solo contenía soledad, comenzó a llenarse de pequeños sonidos. Leña chocando, pasos suaves, movimiento ordenado. No era ruido, era compañía. Y aunque no lo dijeran, cada una sabía que ese día en tierra ajena era el primer respiro verdadero después de mucho tiempo huyendo. LRA se acercó al corral, manteniéndose a una distancia prudente, mientras observaba a los caballos con una curiosidad serena y respetuosa. El rancho, que normalmente dormía en un silencio inmóvil, comenzó a llenarse de movimiento pausado, sin prisas, sin ruido excesivo. La presencia de aquellas mujeres modificaba el ambiente sin estridencias, pero de forma evidente. Arden Colethorne se detuvo cuando vio a Ta mirando hacia el horizonte nuevamente. No contemplaba el paisaje por gusto. Estaba calculando algo en su mente. Caminos posibles, amenazas aún no disipadas, asuntos que no habían quedado atrás del todo. Lo que las había empujado hasta esa tierra todavía no se había resuelto. Él no preguntó, pero percibió el peso de su situación acercándose cada vez más, como si la realidad que les seguía estuviera alcanzándolas. A medida que el sol subía, Ta habló de nuevo, con un tono bajo, casi cansado. No estamos seguras de cuánto tiempo podremos seguir moviéndonos. Arden escuchó sin interrumpir. Todavía no era una petición directa, pero sus palabras apuntaban hacia ello. Ta continuó. Dejamos atrás todo lo que conocíamos. No queremos causar problemas. Arden apretó la empuñadura del hacha entre los dedos, mientras respondía en voz baja. Los problemas encuentran a la gente sin que uno los busque. Ta sostuvo su mirada un largo instante. Ya no había miedo en sus ojos, solo cansancio mezclado con esa terquedad que nace de la supervivencia. Dentro de la casa, LRA soltó una risita breve, por algo que Nomi comentó. Un sonido pequeño, frágil, pero lleno de esperanza. Arden regresó a la pila de leña, sabiendo lo que aún no se atrevía a pronunciar. No habían llegado ahí por azar. Algo, quizá la misma tierra, las había traído hasta él, y comenzaba a comprender que su soledad no iba a seguir intacta. La mañana avanzó con una luz más fría, más firme, mientras un banco espeso de nubes se acumulaba sobre el rancho apagando los colores del campo. Arden salió con un rollo de soga al hombro, dispuesto a revisar el cercado del lado oeste antes de que el viento aumentara. El aire pesado, con olor a humedad, anunciaba que el clima estaba por cambiar. Los caballos se agitaban dentro del corral, moviendo la cabeza inquietos, como si notaran el cambio antes que él. Antes de llegar al granero, vio a LRA junto a la entrada del corral. No avanzó. Lo miró con una mezcla de timidez y curiosidad. Su cabello caía suelto,
peinado con prisa, pero todavía con nudos en las puntas producto del viaje. Cuando notó que Arden la observaba, se enderezó como si no quisiera parecer desocupada. Alzó la mano levemente hacia los caballos, pidiendo permiso sin hablar. Arden le indicó con un gesto corto hacia la yegua que estaba más cerca. LRA se aproximó con paso decidido, sin imponerse, pero firme. La yegua olfateó sus dedos y se calmó enseguida. Los hombros de LRA se relajaron al sentir la respuesta del animal, y lo acarició con movimientos suaves y diestros. Arden reconoció la familiaridad en ese gesto. No era alguien nueva en el trato con animales. Fuera cual fuera su vida antes de llegar allí, había implicado cuidado paciente y silencioso. Mientras LRA atendía a la yegua, Arden entró al granero y tomó un martillo y algunos clavos. Al salir, la puerta crujió, y esta vez vio a Sonny parada a unos metros, con los brazos cruzados y la mirada fija en la línea que marcaban los árboles. No vigilaba el rancho, vigilaba el mundo fuera de él. Arden había visto ese comportamiento antes, tanto en rastreadores como en antiguos soldados. Personas que no creen que un amanecer tranquilo signifique seguridad real. ¿Esperas a alguien?, preguntó Arden con tono neutro. Sonny negó apenas con la cabeza. Solo quiero asegurarme de que nada nos siguió. Él no insistió. La dureza en su voz era aviso suficiente de que no estaba lista para dar explicaciones. Siguió caminando hacia el extremo del vallado. Instantes después, sintió pasos detrás de él. Al girar, encontró a Ta acercándose, manteniendo cierta distancia respetuosa. Su postura era firme, aunque su mirada dejaba ver la falta de sueño. «Yo ayudo», dijo, simplemente. Arden le alcanzó un par de guantes. Ella se los puso sin pensarlo 2 veces. Empezaron a revisar el cercado sin necesidad de hablar. Él clavaba tablas sueltas. Ta despejaba ramas y hojas del suelo, a ratos mirando hacia el arroyo, como si esperara ver algo en movimiento. Trabajaron en silencio, moviéndose como si hubieran hecho equipo durante años, y mientras el día avanzaba, el rancho dejó de sentirse como un refugio pasajero para convertirse en un lugar al que ellas pertenecían, aunque fuera solo por ahora. Su atención no era nerviosa, era adquirida con los años. Era el tipo de alerta que nace cuando alguien aprende que los paisajes silenciosos esconden cosas que los ojos comunes no ven. Mientras trabajaban, Arden Colethorne apartó la vista del cercado y observó fugazmente el rostro de Ta. Ella no era frágil, ni mostraba temor hacia aquellas tierras, ni hacia él. Su fortaleza no era escandalosa, era silenciosa. Sin embargo, en su mirada aún reposaba un cansancio profundo, como si cargara una lucha que todavía no terminaba y que prefería no explicar. Llegaron al tramo del terreno que quedaba más cerca del arroyo. Ta se detuvo y se inclinó, arrodillándose sobre la tierra húmeda. Con la mano despejó un área de suelo removido. Su semblante se endureció con concentración. «¿Qué es?», preguntó Arden, acercándose sin invadir. «Una huella», contestó ella bajito. «Vieja, pero no es nuestra». Arden se agachó junto a ella. El rastro era tenue, casi borrado por el viento y por animales que pasaron después, pero él sabía que no pertenecía a nadie de su rancho. Sintió un peso frío en el pecho. No era miedo, era la certeza de que alguien había estado observando más de lo que parecía. «¿Cuánto tiempo?», susurró Arden. «2, quizá 3 días», respondió Ta. «Es difícil asegurarlo. La lluvia de anoche borró los bordes». Arden se incorporó despacio. El aire parecía más denso, como si el campo entero hubiera percibido también esa evidencia. Nada se movía entre los árboles, pero la sospecha ya estaba ahí. De regreso a la casa, Nomi había calentado agua sobre la estufa. El olor del caldo llenó la entrada. Levantó la vista cuando entraron, mostrando alivio al comprobar que regresaban intactos.
Lera llegó poco después con las mejillas rojas por haber estado cerca del corral. Algunos pelos de caballo se le habían quedado pegados al rebozo. Sonny se mantuvo junto a la ventana principal, mirando hacia el arroyo desde otro ángulo. Su postura era rígida, no como quien teme, sino como quien se juró no ser sorprendida otra vez. Arden dejó el martillo sobre la mesa. «Hay una huella junto al arroyo», dijo sin alterar el tono. «Eso es todo. Solo la verdad bastó para alterar el ambiente». Nomi detuvo la cuchara. Lera se sentó despacio, aferrándose al borde de la silla. Ta no reaccionó con miedo. Aceptó el dato como confirmación de lo que ya intuía. Sonny no apartó la vista de la ventana. «Tal vez no sea nada», añadió Arden. «Puede haber sido un trabajador de algún rancho pasando hace semanas». Ta negó con firmeza. «Ningún ranchero cruza ese tramo. La tierra es demasiado blanda. Se evita ese camino, salvo que alguien quiera ocultar su rastro». Arden asimiló esa precisión sin discutir. No quería exagerar un peligro, pero la seguridad de Ta venía de experiencia real, no de suposiciones. «Los están cazando», dijo él, no como reclamo, sino como sentencia inevitable. Sonny se giró al fin, la mandíbula apretada. «Dejamos atrás a alguien que no acepta un no como respuesta. Si encuentra nuestro camino, no va a detenerse». Nomi tragó saliva con dificultad. Lera bajó la mirada, retorciendo la tela de su vestido. Ta levantó el rostro y dijo con voz firme, pero sin dramatismo: «No vinimos para arrastrarte a nuestra desgracia. Solo necesitábamos un lugar para respirar». Arden no habló enseguida. Conocía esa sombra. Pasó años cargándola. Él sabía que huir nunca es simple, que a veces la violencia no deja espacio para volver atrás. «Están a salvo por ahora», dijo por fin. «Y pase lo que pase, vigilaremos estas tierras juntos». No hubo sonrisas ni alivio exagerado, pero algo cambió. Como si todos entendieran que no había rechazo. Nadie los estaba echando pese a la verdad. El día continuó sobrio. Nomi preparó comida con pulso más firme. Lera regresó al corral y cepilló los animales con paciencia. Sonny recorrió cada borde del terreno, memorizando la forma del lugar. Ta acarreó leña hacia el interior. Era un trabajo sencillo, casi ordinario, pero bajo él existía un pacto silencioso. Esa tierra ya era responsabilidad compartida, y aunque la amenaza seguía allá afuera, dentro del rancho, por primera vez en mucho tiempo, había un respiro real. Los pasos de Ta eran pesados, pero precisos, cargados de un cansancio antiguo que no impedía su firmeza. Arden Colethorn observó cómo todas se movían dentro de su espacio, no como intrusas, ni como invitadas pasajeras, sino como mujeres que intentaban recomponer su vida con cautela, un día a la vez. Por primera vez en muchos años, su rancho dejaba de sentirse como un refugio silencioso destinado únicamente al aislamiento. Ahora parecía el inicio de algo que él nunca había buscado, pero que, inevitablemente, había comenzado a tomar forma. Aquella tarde, el cielo oscureció antes de lo habitual. Las nubes se apilaron sobre las lomas, espesas y pesadas, apagando los colores de la tierra y dejando el ambiente sumido en un silencio tenso. Un viento frío atravesó el rancho, trayendo consigo aroma a lluvia lejana y llenando cada rincón con una inquietud que no hacía ruido, pero que se sentía. Arden ajustó el cuello de su abrigo mientras aseguraba una cuerda en el soporte del granero. El aire tenía otra densidad, más grave, más quieta, como si el mismo terreno presintiera algo. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Una punzada en la nuca que él conocía bien. Dentro de la casa, Ta organizaba herramientas sobre la mesa con una precisión que no era obsesiva, sino propia de quien aprendió a mantener el control cuando todo alrededor se desmoronaba. Cada vez que el viento golpeaba las contraventanas, no se sobresaltaba, se preparaba. Su vigilancia no disminuía con el descanso. Al contrario,
se afilaba conforme su cuerpo recuperaba fuerzas. Nomi iba y venía entre la estufa y la mesa, preparando una tanda pequeña de pan de elote. No tarareaba como solía hacerlo. Sus manos temblaban apenas cuando el aire aullaba tras los muros, como si los recuerdos de meses huyendo todavía la persiguieran. Para que nadie lo notara, aceleraba movimientos, pero el temblor persistía. Sonny permaneció afuera más tiempo, recorriendo el perímetro con la misma disciplina de alguien que ya ha vivido emboscadas. Cada vez que llegaba a un borde del terreno, se detenía, observaba las barrancas lejanas, y luego continuaba. Cuando finalmente regresó al porche, su expresión era firme, no asustada. Había visto que no había nadie, y sin embargo, no confiaba en ese vacío. Lera volvió al corral y cepilló la crin de los animales con pasadas largas y suaves. Susurraba en su lengua madre, casi sin sonido, y los caballos respondían inclinando el cuello con calma. La dureza en su mirada se había ablandado desde que llegaron, aunque todavía se estremecía cuando una ráfaga fuerte cruzaba el corral. Arden se acercó al cerco donde ella estaba. «Te aceptan fácil», dijo. Lera levantó el rostro con un orgullo discreto. «Los caballos no mienten», respondió. «Ellos no esconden su miedo». Aquella verdad le caló hondo. Las personas ocultaban todo, los animales no. Él la dejó trabajar y volvió hacia la casa, donde encontró a Ta, sosteniendo un pestillo roto que había retirado de la ventana trasera. «Esto no va a resistir si empujan con fuerza», advirtió. Arden examinó el borde. La madera estaba podrida. Hacía mucho que no revisaba ese lado. La soledad le había vuelto descuidado en zonas que antes inspeccionaba sin falta. «Lo arreglo de una vez», dijo. «Yo lo sostengo», respondió Ta. Entraron juntos. Arden colocó una tabla nueva, y Ta la sostuvo con firmeza. Estuvieron tan cerca que él pudo notar finas marcas de agotamiento en su frente, huellas de demasiadas noches, esperando pasos externos que nunca traían buenas noticias. Él clavó las bisagras. Cada golpe resonó por toda la habitación. Mientras trabajaban, Nomi revisó la olla y murmuró: «No creímos que alguien fuera a ayudarnos otra vez». Arden se volvió, sorprendido por su honestidad. «Necesitaban un lugar, eso es todo. Es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo», susurró ella, sin mirarlo. En ese instante Sonny entró, limpiando tierra de sus manos. «No vi nada en el terreno», informó, «pero la sensación sigue ahí». «¿Sin huellas?», preguntó Arden. «Ninguna», contestó, «pero ausencia no significa seguridad». Lera entró justo después, una ráfaga fría colándose con ella. «Los caballos están inquietos», dijo, «no asustados, pero inquietos». El cuarto se quedó en un silencio breve. No era miedo, era reconocimiento. Cada una se miró, confirmando que no era imaginación. Arden cruzó los brazos. «Si algo se acerca, lo veremos antes de que llegue a la casa». Ta lo observó con atención. «Hablas como alguien que ha sido perseguido». Él no desvió la mirada. «Todos tenemos un pasado», respondió. «Y yo he vivido el mío lo suficiente como para saber que el peligro nunca avisa cuando llega». Y ese conocimiento, compartido sin dramatismo, selló un entendimiento que ya existía. No estaban huyendo solas. Allí, por primera vez, alguien se quedaba para enfrentar lo que trajera el camino. Aceptó la respuesta con un leve movimiento de cabeza, sin tratar de obtener explicaciones que él todavía no ofrecía. A medida que la tarde se fue cerrando y el frío entró con más fuerza, Nomi sirvió el pan de elote, junto con un guiso sencillo que había preparado. La comida fue silenciosa, pero cargada de calor humano. Por primera vez desde su llegada, Sonny se sentó sin mantener la mano cerca del cuchillo sobre la mesa. Lera rió por algo que Nomi le susurró en voz baja. Un sonido breve, pero sincero. Ta observaba el ambiente, con una esperanza cauta,
asomando detrás de su gesto rígido. Arden Colethorne comió despacio, sin mirar demasiado tiempo a cada una, porque no estaba acostumbrado a compartir mesa ni techo con nadie. Ese simple acto le apretó el pecho con una sensación extraña. No era incomodidad, sino un peso antiguo que había dormido demasiado tiempo. Él no era responsable de ellas. Sin embargo, era imposible ignorar el instinto que le nacía: proteger aquella frágil paz que empezaba a formarse bajo su techo. Al terminar, el viento se calmó, aunque el cielo siguió oscuro, cargado de nubes pesadas. Arden salió al porche. Sus botas sonaron opacas contra la madera. El aire frío le golpeó la piel de inmediato. Miró la línea de árboles con atención entrenada, buscando sombras o figuras que no pertenecieran al paisaje. La puerta se abrió detrás de él. Ta salió envuelta en su chal, ajustándoselo con firmeza. No se colocó a su lado, sino un paso detrás, como alguien que no quiere estorbar, pero tampoco puede permanecer dentro cuando la incertidumbre pesa. «Se siente distinto esta noche», susurró ella. Arden no la miró, pero su voz coincidió con la gravedad de la suya. «Así es». «¿Te arrepientes de habernos dejado entrar?», preguntó Ta, con tono firme, aunque cargado de algo más vulnerable. «No», respondió sin tardar, «pero quiero comprender lo que traen encima». Ta soltó un aliento lento, visible en el aire frío. «Lo diremos pronto. Solo, todavía no». Él aceptó esa respuesta sin reproche. No era rechazo a la confianza. Era cuidado. Intentaba protegerla. Desde la puerta, la luz tibia de la lámpara proyectaba sus sombras largas sobre las tablas del porche. Dos personas que habían vivido peligros distintos permanecían allí, sin nombrar la amenaza que rondaba, sin alejarse de ella tampoco. Encima del rancho, las nubes se cerraban, como si prepararan un punto de quiebre que ninguno de los dos alcanzaba a ver todavía. Una fina capa de escarcha cubría la tierra, cuando la primera luz se derramó sobre el valle. El frío mordía más duro que el día anterior, instalándose en el suelo, igual que una advertencia silenciosa, se instala en el pecho de quien sabe leerla. Arden salió antes de que el sol terminara de levantarse, cerrándose bien el abrigo, mientras el aire cortaba las cicatrices antiguas de sus brazos. Su respiración salió en una línea oscura, mientras avanzaba hacia la zona del arroyo. Planeaba revisar el terreno de nuevo, no por obsesión, sino porque el presentimiento de la víspera no se había disipado. La hierba se hundió bajo sus pisadas, mientras se acercaba al poste más lejano. Se agachó, y allí lo vio enseguida. Una huella más clara que la del día anterior, marcada lo suficiente como para no haber sido borrada por la lluvia. Alguien había pasado otra vez, más cerca, más reciente. Arden deslizó la mano por el contorno hundido en la tierra. El frío del suelo le atravesó los dedos. La marca indicaba algo certero. Quien había estado allí llevaba peso, propósito, y ninguna intención de ocultar su paso. Se incorporó despacio, sintiendo cómo la luz recién nacida marcaba una tensión nueva sobre sus hombros. Detrás de él llegaron pasos firmes, atentos, sin prisa pero alertas. Ta emergió desde la sombra que aún cubría la entrada de la casa. Llevaba el rebozo bien ajustado alrededor del cuerpo, aunque su expresión estaba completamente despierta. Primero miró su rostro, no el suelo, como si adivinara que algo había cambiado. «¿Encontraste algo?», murmuró. «Huella reciente», respondió Arden Colethorne. «No es de nadie de aquí, y tampoco de trabajadores de los ranchos vecinos». Ta dio un paso más, inclinándose para observar la marca. Tragó saliva. Apenas un gesto leve pero imposible de ocultar. Sabía con exactitud qué significaba. Arden no la presionó con preguntas. Esperó. No por respuestas triviales, sino por su juicio. «Él se está acercando», dijo ella muy bajo. «Siempre viaja más rápido que nosotras.
Siempre ha sido así. En su voz no había pánico, había experiencia. Ella no describía a un desconocido. Describía a alguien que se creía con derecho a perseguir. Alguien que había tomado algo que no era suyo y lo reclamaba como si el mundo le perteneciera. No podremos ganarle huyendo, añadió Ta, pero sí podemos complicarle el paso. Arden asintió. Su mente ya había cambiado de ritmo. Prever, reforzar, adelantarse. No era la primera vez que el peligro lo obligaba a planear antes de que sucediera. Regresaron a la casa. Adentro, Sonny permanecía junto a la ventana, inquieta desde el amanecer. Apenas él cruzó la puerta, sus ojos buscaron la respuesta en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz dura. Alguien pasó después de la lluvia, contestó Arden. Dejó una huella fresca. Nomi detuvo su mano. El plato quedó a medio secar. Lera se quedó inmóvil con el peine entre el cabello. El ambiente cambió como si el aire se tensara de repente. Sonny apretó la mandíbula. Él nos está rastreando. Ta le lanzó una mirada firme, no agresiva, sino para evitar que el miedo creciera demasiado rápido. No sabemos que sea él, respondió, aunque el tono no le alcanzó para convencerse del todo. Arden no interrumpió. Caminó hacia el estante donde guardaba herramientas que hacía años no usaba. Las viudas lo siguieron con la mirada sin hablar. Cuando volvió con clavos, un martillo y 2 tramos de cadena, Ta se acercó. ¿Qué piensas hacer? Refuerzos, contestó él. Aseguraré la puerta del granero, revisaré las bisagras del corral y apuntalaré la ventana trasera desde fuera. ¿Y nosotras?, preguntó Sonny. Arden las miró sin ordenarlas, sino con claridad. Hagan lo que se sientan capaces de hacer. Si están cansadas, descansen. Si no están seguras, quédense cerca de la casa. Nadie cruza más allá del corral sin avisar. No hubo resistencia, solo un silencio breve, distinto. Para ellas era extraño que alguien les diera un lugar, no instrucciones. Ta habló entonces. Haremos nuestra parte. El trabajo comenzó sin palabras. Nomi llenó cubetas de agua limpia y las dejó cerca de la puerta, y solo al inicio temblaron sus manos. Lera despejó ramas y maleza alrededor del granero para que cualquier nueva huella pudiera verse con claridad. Sonny volvió a recorrer el perímetro. Esta vez no solo miró, sino que contó pasos, midió desniveles, marcó dónde la tierra cede primero. Arden revisó la puerta del granero y aseguró la primera cadena mientras el viento cruzaba el patio en ráfagas frías. Ta lo siguió hasta la parte trasera de la casa, donde una ventana había cedido en uno de los bordes. Ella sostuvo las tablas mientras él clavaba los nuevos soportes. Su aliento salía en nubes cortas, mezcladas entre golpes de martillo. Cuando terminó, ella dijo en voz baja, «¿Has hecho esto antes?». Él respondió sin intentar suavizarlo. «He visto lugares caerse porque nadie actuó a tiempo». Eso la hizo detenerse un segundo. Miró el perfil de su rostro, mientras él ajustaba la última bisagra. Su silencio no estaba vacío. Surgía de alguien que conocía la violencia y había aprendido a construir defensas contra ella. Dentro de la casa, Nomi colocó pan sencillo, frijoles calientes y agua tibia sobre la mesa. No era una mesa abundante, era suficiente. Cuando Arden entró, ella le ofreció un tazón sin pedir permiso. Él lo aceptó con un leve asentimiento, y parte de la tensión que cargaba se disolvió en sus hombros. Comieron casi sin hablar, de pie, sin sentarse siquiera. No hablaron de irse, tampoco de seguir huyendo. La tierra estaba quieta, pero ya no eran un grupo disperso. Por primera vez, todos sabían que, si alguien volvía a aparecer entre los árboles, esta vez no enfrentarían el miedo solos. La decisión no dicha quedó instalada en el ambiente. Nadie se iría del rancho, solo porque el peligro se acercaba. No iban a huir. Se quedarían,
Reforzarían lo que fuera necesario y vigilarían la tierra que ahora compartían. Después de la cena, Arden Colethorn salió al porche. Ta lo siguió, manteniéndose a unos pasos detrás para no invadir su reflexión. Él se recargó en la baranda vieja, mirando la línea de cerros que se recortaba al fondo. Su mandíbula se tensó. Era un gesto antiguo, uno que creía haber dejado atrás junto con su vida anterior. Ta lo observó con detenimiento. «No estás haciendo esto solo por nosotras», dijo. «No», contestó Arden. «Esta tierra es mía, y no permito que el peligro cruce sin que yo lo vea venir». Ta asintió despacio, entendiendo más de lo que él explicaba. Entre ambos cayó un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de decisiones compartidas. Él ya no era solo alguien ofreciendo refugio. Ella ya no era únicamente una viajera buscando un respiro. Lo que pasara de ese momento en adelante les pertenecería a los dos. Dentro de la casa, Sonny cerró postigos uno a uno, asegurándose de que el viento no empujara la madera. Lera dio un poco más de paja a los caballos, para que permanecieran tranquilos durante la noche. Nomi dobló mantas junto al fogón, dejándolas listas, por si alguien necesitaba dormir sin quitarse la ropa. El rancho había dejado de sentirse como lugar ajeno. Ahora parecía un punto que se defendería, cuando Arden finalmente volvió la mirada hacia Ta. Su voz tenía una firmeza que no podía cuestionarse. «Si él llega aquí, lo enfrentaremos juntos». Ta respiró hondo, sin miedo, pero con un alivio que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien elegía quedarse a su lado, en lugar de alejarse de su problema. Ese hecho modificó todo lo que vendría. La mañana siguiente amaneció con una luz pálida detrás de una neblina tenue. El frío permanecía como un aviso terco, metiéndose por las rendijas de la casa y extendiéndose sobre el patio. Arden salió antes de que las mujeres despertaran. Quería adelantar el trabajo del día. Llevaba una lámpara y su viejo cuchillo de campo, con esa forma de caminar propia de quien aprendió a sobrevivir en lugares hostiles. Su gesto se endureció al acercarse a la zona del arroyo, justo donde había encontrado la huella. El suelo seguía sin movimiento nuevo. No había rastro reciente. Pero en vez de tranquilizarlo, la ausencia hizo más larga la incertidumbre. Detrás de él, la puerta chirrió suavemente. Sonny salió al porche con el cabello amarrado hacia atrás. Su postura alerta, aún con el amanecer apenas formando colores. No dijo buenos días. Se paró a su lado y observó el horizonte. «¿No dormiste?», dijo en voz baja. «No se sentía correcto», respondió Arden. Sonny asintió, y por primera vez hubo algo más que rigidez en su mirada. Entendimiento. Respetaba la vigilancia en otros, porque era lo que ella habría hecho. Dentro de la casa, Nomi avivó el fuego, colocando leños pequeños hasta que la flama tomó forma estable. El calor calmó el temblor leve de sus manos, pero la preocupación seguía clavada debajo de la piel. Su forma de contenerla era moverse. Acomodó tazas, cubrió sillas, ordenó esquinas que no necesitaban orden. Mantenerse ocupada evitaba pensar demasiado lejos. Lera salió poco después, limpiándose el sueño de los ojos. Caminó hacia el corral, revisando cada caballo con una delicadeza que los animales reconocieron de inmediato. Incluso el gelding más inquieto bajó la cabeza contra su palma. Ella no hablaba, comunicaba con el cuidado, y los animales respondían con confianza. Ta fue la última en salir. Ya no tenía el cansancio amarrado a la mirada. Su espalda se sentía erguida, segura, sin el peso de la noche anterior. Se acercó a Arden sin necesidad de preguntar qué había encontrado. ¿Las mismas huellas?, preguntó. «Ninguna nueva», respondió él. Pero el silencio nunca es buena señal. Ta lo miró de frente. Gente como él sabe esperar. Él no se lanza. Él se cierra camino hasta que ya no quede salida. El viento levantó polvo delante de ellos. Ninguno habló más. Lo supieron sin detenerse demasiado.
No era cuestión de si llegaría, sino cuándo. Y esta vez no correrían. Esta vez lo enfrentarían en la tierra que habían decidido defender juntos. Arden Coldthorne no reaccionó con sobresalto ante la certeza de sus palabras. Comprendía la mecánica de los hombres que acechan desde lejos. Si él se mantenía oculto, era porque esperaba el desgaste, el cansancio, el momento exacto en que creerían que todo había pasado. Ta respiró hondo, dejando que el aire helado le llenara los pulmones con calma firme. Él espera encontrarnos solos, débiles, fáciles de tomar, murmuró Ta, con un dejo de rabia contenida. Entonces que se equivoque, respondió Arden con serenidad. Regresaron a la casa, donde el resto aguardaba con inquietud silenciosa. El ambiente se sentía más denso que el día anterior. No era miedo, era la claridad del rumbo que cada uno ya entendía. Arden puso sobre la mesa los objetos que había encontrado. Una cuerda resistente, clavos, 2 estacas bien afiladas y una bobina de alambre que llevaba años guardada. Sonny cruzó los brazos sobre el pecho, examinando cada pieza, calculando posibilidades. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó, sin rodeos. Arden sostuvo su mirada. Voy a colocar avisadores alrededor de la cerca. Si alguien cruza, el metal hará ruido. Les enseñaré el patrón para que reconozcan el sonido. Nomi tragó saliva. ¿Y las ventanas? ¿Las puertas? Hoy reforzamos todo otra vez, respondió Arden, y alejaremos los muebles pesados para que nadie quede arrinconado. Lera apretó los labios con determinación inesperada. Yo puedo encargarme de los caballos. Si pasa algo, tienen que estar tranquilos. Arden asintió con aprobación. Hazlo. Manténlos listos, pero sin alterarlos. Ya no necesitaban instrucciones largas. Se movieron como si fueran parte de un mismo plan, que no había sido anunciado, pero sí comprendido. Afuera, Arden mostró cómo tensar el alambre entre los postes de la cerca. Ta sostuvo la madera firme, mientras él giraba el metal, hasta dejarlo bien ajustado. Sonny revisaba el tramo que iban dejando atrás, tironeando suavemente para comprobar resistencia. Colocaron pequeños trozos de lata. Si el viento cruzaba, nada ocurriría, pero si alguien tocaba la línea, el sonido sería claro y agudo, imposible de ignorar. El trabajo fue lento, meticuloso, sin prisa. Cada detalle iba blindando el rancho, volviéndolo menos vulnerable. En el corral, Lera volvió a cepillar a los animales, ahora hablándoles en voz baja, rezando casi, como si les contara una historia suave, para que no temieran. Los caballos movían las orejas hacia ella. El nerviosismo bajaba en cuanto la escuchaban. Nomi pasó la mañana cocinando un guiso espeso, probó el caldo, añadió hierbas y un poco más de sal, queriendo que aquel plato diera ánimo, aunque fuera por un instante. Hacer comida, que no temblara, que no fallara, era su manera de sostener el día. Cuando el sol alcanzó la mitad del cielo, el frío no cedió, pero la incertidumbre parecía tener forma y dirección. Arden clavó la última estaca y retrocedió unos pasos para evaluar el trabajo. Por primera vez desde que aquellas mujeres cruzaron su puerta, dejó escapar un suspiro largo, profundo. Ta llegó junto a él, limpiándose las manos con polvo y restos de corteza. «Haces más que darnos techo», dijo en voz baja. «Estoy protegiendo este rancho», respondió Arden, «y ustedes ya forman parte de él». Ta sostuvo sus palabras como se sostiene algo verdadero, sin dramatismos, sin gratitud exagerada, solo entendimiento. Dentro de la casa, el guiso desprendió aroma cálido. Comieron juntos, sentados más cerca que otras veces, sintiendo, sin necesidad de expresarlo, que ya compartían destino. No se escapaban, se preparaban. Al caer la tarde, Arden recorrió por última vez el perímetro. Nada nuevo, ni huellas, ni ramas movidas, ni sombras.
Solo el crujido de la madera encogida por el frío. Cuando volvió al porche, Taya estaba ahí esperándolo. No dijo nada. Solo lo miró, buscando duda en su rostro. Él no mostró ninguna. El día no trajo problemas, dijo, pero eso no asegura que la noche vaya a quedarse tranquila. Ta dio un paso más, su tono seguro. Pase lo que pase, ya no lo enfrentamos solos. Sus ojos no tenían derrota, tenían firmeza. Arden inclinó la cabeza, firme como alguien que había escogido dónde y con quién quedarse. El rancho ya no era un refugio silencioso, era territorio defendido, era frontera compartida, era la línea donde nadie más huiría, y mientras la oscuridad se extendía sobre la tierra como un telón silencioso, ninguno de ellos retrocedió de la verdad que ya compartían. Esa certeza, invisible pero firme, los sostuvo. No era una promesa hablada, era una decisión compartida. La mañana siguiente, llegó con una luz pálida que apenas lograba atravesar los vidrios empañados, sin ofrecer calor alguno. Durante la noche, el viento cambió de rumbo y bajó desde la Sierra del Norte, empujando el aire helado sobre los mezquites y doblando la hierba seca hacia el arroyo. También trajo un olor extraño, leve, pero claro, como humo distante que no pertenecía a ningún fogón conocido. Arden Colethorn se levantó antes que las mujeres otra vez, empujado por esa responsabilidad que no había pedido y que, sin embargo, ya llevaba metida en el pecho. Se incorporó del petate y escuchó cómo la casa crujía despacio, la madera tensándose con el frío, las brasas muriendo en el fogón, y los suspiros tranquilos que llegaban desde el rincón donde dormían Lera y Nomi. Salió, dejando que las botas cayeran sobre el porche helado sin hacer ruido. El paisaje parecía quieto, pero la quietud ahora tenía otro significado. No era paz, era espera. Arden recorrió con la mirada los altos cerros que marcaban el contorno del valle, igual que lo haría alguien que en otro tiempo tuvo que rastrear hombres peligrosos durante semanas enteras. No vio figuras moviéndose, no escuchó caballos lejanos, no levantó polvo en el horizonte, nada. Y aún así, algo no cuadraba. Ese olor seguía ahí. No era humo de fogata campesina, no era leña recién encendida del rancho vecino. Era otra cosa, algo que provenía de fuera. Sonny salió enseguida, frotándose los brazos y cerrando la chamarra contra el frío. No lo saludó. No hacía falta. Clavó los ojos en la misma dirección. «¿También lo hueles?», susurró. «Sí», respondió Arden, «pero no logro identificarlo. Huelen así los campamentos viejos», murmuró Sonny. «Los de hombres que nunca se quedan en un sitio». Arden no respondió. No era necesario. Sus pensamientos eran los mismos. Dentro de la casa, Nomi despertó con la piel tibia gracias al fogón y comenzó a hervir agua. Sus manos ya no temblaban tanto como días atrás. Cocinar le daba algo firme a lo cual aferrarse. Trabajaba rápido, sin esperar explicaciones, solo sintiendo en el aire la misma inquietud que flotaba afuera. Lera salió después, envuelta en una cobija gruesa. No habló. Caminó hacia los caballos, que se movían inquietos apenas verla. El más viejo resopló y golpeó el suelo con la pata. Lera le acarició el cuello y murmuró palabras en su lengua. El animal bajó la cabeza y respiró con calma. La tranquilidad regresó a los animales, y eso significaba más que cualquier señal humana. Ta salió al porche por último. Cruzó los brazos sobre el pecho, y su mentón se tensó. No preguntó qué pasaba. El aire le dijo suficiente. «¿Hacia dónde viene?», preguntó. Arden señaló la sierra. «De allá. Algo se está quemando. No es fogata común». Ta analizó el horizonte. «Es señal», susurró. «Está marcando dirección». Arden giró hacia ella. «¿Para quién?». Ta bajó la mirada, como si fuese difícil reconocerlo en voz alta.
Ya no anda solo. Viene con 2 hombres más. No estuvieron con él al principio. Los encontró después, cuando las cosas se pusieron peor. Sonny dio un paso, el gesto firme. Le deben favores. Él salvó a uno hace años. No van a soltarlo. Lo siguen, siempre. Arden no replicó. 3 hombres cambiaban todo. No era imposible, pero sí más peligroso para un rancho pequeño, con mujeres agotadas por tantos caminos. Necesitamos un plan, dijo. Ya lo tenemos, respondió Ta. Solo no lo habíamos dicho. Entraron a la casa y se sentaron alrededor de la mesa, donde la olla de avena hervía despacio. La habitación se sentía más pequeña, no por miedo, sino porque había llegado el momento de decidir. Arden desplegó un mapa viejo del terreno. Las esquinas estaban desgastadas, marcadas por tiempo y dobleces. Sonny pasó el dedo por la ladera norte. Vendrá por aquí. Le gusta tener altura. Desde arriba puede ver todo antes de bajar. Arden asintió. Yo tomaré el norte. Si se asoma por la pendiente, lo veré primero. Y nadie necesitó añadir más. Había empezado el día en que dejarían de esperar y comenzarían a enfrentar. Nomi negó con fuerza antes de que él terminara de hablar. Su voz tembló, pero no cedió. No solo, dijo, no sabes cómo actúa. Arden Colethorne alzó una ceja. Nomi casi nunca hablaba con tanta determinación. Ta se adelantó un paso y explicó con voz firme. Él no va por el más fuerte primero. Busca al que se queda apartado. Ataca la debilidad, no el frente. El gesto de Arden se endureció un instante. No era enojo, era un ajuste de estrategia. Asintió lentamente. Entonces nos mantenemos juntos. Nadie se mueve fuera de la vista. Lera habló después, su tono suave, pero sin dudar. ¿Y si intentan espantar a los animales? Si los ponen nerviosos, pueden perder el control. Arden señaló el establo en el mapa. Los meteremos dentro y cerraremos desde adentro. Será difícil que accedan. No hubo oposición. La idea tomó forma concreta. Eligieron posiciones con rapidez. Thea y Sonny vigilarían las ventanas del oeste y del norte. Nomi tendría agua caliente, mantas y cualquier cosa que pudiera necesitarse si debían retroceder dentro de la casa. Lera mantendría tranquilos a los caballos y aseguraría el establo. Arden reforzaría la baranda del porche y colocaría una barricada detrás de la puerta principal. Una vez establecido el plan, todos se movieron sin demora. El rancho cambió de silencioso a alerta. Arden clavó tablones gruesos sobre la baranda del porche. Cada martillazo sonaba seco, asegurando la madera sin quebrarla. Thea revisó las contraventanas, apretando los ganchos metálicos como si su vida dependiera de ello. Sonny marcó rutas de escape alrededor de la casa, quitando piedras sueltas para no tropezar en plena oscuridad. Nomi llenó cada recipiente disponible, sin saber si serviría para beber, limpiar sangre o apagar fuego. Lera llevó los caballos al establo y les habló en su lengua, despacio, hasta que dejaron de inquietarse. Sus manos sobre sus crines funcionaron mejor que cualquier amarre. Al caer la tarde, el rancho ya no parecía un refugio perdido. Parecía una posición preparada. Cuando el sol retrocedió detrás de los cerros, el cielo adquirió un violeta profundo, y el frío cortó con más filo. Arden salió una vez más. Alzó la mirada. Una columna de humo estrecha se elevaba en la distancia, casi transparente, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Thea llegó a su lado. Su aliento se veía como vapor ligero. Está avisando que está cerca, murmuró. Arden no apartó la mirada. Bien, así sé dónde está. Thea lo estudió un segundo. No tienes que hacer esto por nosotras. Arden respondió sin necesidad de elevar la voz. Esto ya no es solo sobre ustedes. No fue dulzura, fue certeza. Dentro, la luz de los quinqués calentaba las paredes. Las mujeres se movían despacio, cada una asumiendo la carga de la espera,
Arden cerró la puerta con firmeza. La noche cayó pesada, pero nadie se retiró. Nadie huyó. El silencio tenía filo. Sin ataque, sí, pero con un peso extraño sobre el aire. Al amanecer, el frío era diferente, casi profundo. Una escarcha blanca cubría las postes del corral, y una neblina baja se extendía sobre la tierra, como si la respiración de la noche se hubiese quedado atrapada. El cuerpo de la casa crujió. Arden se levantó del petate, se puso la chaqueta y salió. La luz apenas comenzaba a filtrarse. Azul pálido, oro apagado. Nada se movía en la sierra, ninguna sombra, ningún caballo ajeno. Pero el silencio no ofrecía consuelo. Dentro, Thea ya estaba sentada junto al fogón, lista. Su expresión no era de cansancio, era de evaluación. Sonny afilaba una navaja que había encontrado en la caja de herramientas. Su mano se movía lenta, constante. Parecía alguien que había aprendido mucho antes cómo sobrevivir sin pedir ayuda. Nomi revolvía agua caliente. Su rostro seguía tenso, aunque intentaba que no se notara. Cada giro del cucharón apretaba un poco más los músculos de su mano. Lera alimentó el fuego, acomodando la leña para que ardiera más tiempo. Su respiración salía en pequeños hilos blancos. Todos sabían que el día traería algo. No había necesidad de decirlo. Arden entró en la casa y cerró la puerta con firmeza. Aún no hay movimiento, dijo con serenidad. No ofreció consuelo vacío. En situaciones así, solo los hechos importaban. Thea se puso de pie. Está esperando que bajemos la guardia, murmuró. Quiere vernos cansadas, temblando, lentas. Arden asintió apenas. Entonces no le daremos eso. Sonny colocó la navaja afilada sobre la mesa. Ya conocemos la tierra lo suficiente. Si baja desde el norte, usamos el bloqueo del porche. Y si intenta rodear por atrás, el establo resistirá el tiempo necesario para movernos. Nomi se acercó con rostro preocupado. ¿Y si trae más hombres de los que creemos? Arden sostuvo su mirada. Entonces ajustamos el plan. Pero no perdemos la calma. Lera avivó el fuego y se limpió las manos. Los caballos están inquietos. Escuchan. Avisarán si algo se acerca. Thea se acercó a Arden con paso firme. ¿Cuál es tu idea para hoy? Arden desenrolló el mapa antiguo del rancho. Los bordes estaban gastados. Seguiremos preparando el terreno, pero necesitamos un punto alto. Si logro vista clara desde arriba, sabré dónde está. Sonny frunció el ceño. ¿Quieres subir a la ladera? No hasta la cima, respondió él, solo lo suficiente para ver el avance. Nomi sintió el frío subirle a la garganta. ¿Solo? Arden afirmó. Es más rápido. Thea avanzó un paso. Voy contigo. Arden negó. No hace falta. Sí hace, dijo ella con certeza. Él no conoce tus costumbres, conoce las nuestras. Si pasas por alto algo, yo no lo haré. El silencio pesó unos segundos entre ellos. Thea no hablaba desde la bravura, hablaba desde experiencia vivida. Arden lo comprendió. De acuerdo, cedió, pero nos movemos con cuidado. Nada de terreno abierto si no es necesario. Sonny tragó hondo, sabiendo que Thea no iba a dejar de acompañarlo. Lera tomó un chal y se lo extendió a Thea. Regresa, susurró. Volveremos, respondió Thea. Salieron por detrás del establo para no exponerse. El viento seco olía a piedra fría y pasto quebrado. Arden caminaba atento, escaneando senderos, hendiduras, sombras. Thea seguía su paso sin retraso, observando detalles. Se detuvo y señaló una rama baja. Un hilo de tela estaba enganchado allí. Arden casi no lo vio, pero Thea lo detectó de inmediato. Pasaron hace poco, murmuró. No lo suficiente para atacarnos aún, pero sí para observar.
Arden apretó la empuñadura de su cuchillo. ¿A qué distancia se mantiene? A la justa, respondió Thea. Siempre observa hasta que cree que nadie está preparado. Ascendieron en silencio. Cuando alcanzaron un pequeño saliente de roca, se agacharon. Desde allí, el terreno se abría hacia barrancas estrechas y árboles espesos. Thea entrecerró los ojos. Ahí, señaló casi sin emitir sonido. Entre los matorrales, un hombre se agachaba acomodando algo en el suelo. Un paquete pequeño. Tal vez rastro, tal vez punto de retorno. Arden reconoció la postura. Alguien marcando terreno. Está señalando su paso, dijo Thea. Vendrá cuando quiera, no antes. El corazón de Arden no se aceleró. Se volvió más firme. Ya había dirección. Había distancia. Había certeza. Regresamos, dijo. Thea observó un segundo más, como si tragara recuerdos que aún dolían. Luego bajó detrás de él. Cuando llegaron al rancho, las mujeres esperaban en la entrada. Nadie habló hasta que estuvieron cerca. «¿Lo vieron?», dijo Sonny. «Sí», respondió Arden. «Sigue al norte. No está avanzando deprisa, pero está cerca». Nomi bajó la mirada. «¿Vendrá hoy?», Arden contestó sin titubear. «No hoy. Primero prepara el terreno». Thea añadió. «Quiere que no tengamos salida». Lera levantó el rostro sin temblar. «Entonces no nos alteramos». Thea la miró con respeto genuino. Arden respiró profundo, firme. «Estaremos listos. Aquí no cedemos». El grupo entró y cerró la puerta, antes de que el viento soltara su golpe seco contra el techo. La espera ya había comenzado, y nadie estaba dispuesto a abandonar la tierra que ahora defendían juntos. Ahora cada persona cargaba con una certeza distinta. El peligro ya no estaba lejos ni oculto. Tenía forma, un rumbo definido y una intención clara. Arden Colethorn comprendió entonces que el encuentro final ya no era hipótesis ni amenaza. Venía avanzando con pasos elegidos, seguros y calculados. Un amanecer grisáceo se extendió por el valle, suavizando las sombras y revelando cada contorno con una luz firme, limpia y honesta. Arden salió al porche en cuanto el horizonte encendió su primera línea luminosa. Ajustó el abrigo contra el frío seco y miró la extensión de tierra. El viento había cambiado durante la madrugada, dejando el aire inmóvil, extraño, como si la calma misma exigiera atención. Dentro de la casa, las mujeres comenzaron a despertarse una a una. Después de tantos días tensos, no necesitaron palabras para saber que algo distinto había ocurrido en sus ánimos. No se trataba de peligro nuevo, sino de decisión tomada. Ya no estaban huyendo. Ese rancho, que antes parecía un punto de paso, se había convertido en el lugar donde elegirían plantarse. Sonny se recogió el cabello con un nudo firme. Acomodó la pequeña navaja en su cinturón, no como escudo de miedo, sino como señal de estar preparada. Nomi dobló frazadas, limpió la mesa, y por primera vez sus manos no temblaban. Había encontrado equilibrio. La decisión de resistir le había devuelto el pulso estable. Lera fue temprano al establo y dejó que los caballos estiraran el cuello y las patas. Los animales se movieron tranquilos. Sus cuerpos ya no mostraban nerviosismo. Ellos siempre percibían antes que los demás el momento en que la amenaza deja de ser sombra para convertirse en desenlace resuelto. Thea salió después. Encontró a Arden, de pie junto al borde del porche, mirando la misma ladera donde la tarde anterior habían distinguido una figura agazapada. Buscó en su rostro señales de tensión. Lo que halló fue determinación serena. «Hoy se moverá», dijo ella en voz baja. «Tal vez», respondió Arden. «Pero ya estamos listos». Entre ellos no existía miedo, solo claridad. Compartieron un desayuno sencillo alrededor de la mesa. No hubo charla amplia ni silencios incómodos. Comieron, respiraron, aceptaron,
y luego cada quien tomó su lugar asignado en la tierra. Arden se quedó en el porche, vigilando el camino del norte. Thea se plantó cerca de la ventana de la cocina. Sonny cuidó el cerco poniente. Nomi permaneció dentro con agua preparada, frazadas listas y ojos atentos. Lera mantuvo la calma de los animales junto a las puertas del establo. Las horas pasaron despacio. El sol subió, derritiendo la escarcha hasta convertirla en gotas, que resbalaban por la madera del corral. Nada se movió en las colinas. Ninguna figura apareció. Ningún humo. Ninguna señal. Arden apretó la mandíbula apenas. La paciencia era un arma. Él la conocía desde otra vida. A mediodía, Thea llegó al porche con 2 tazas de agua caliente. El vapor subía en hilos delicados. «Está esperando que rompamos el ritmo», dijo, entregándole una taza. Arden bebió despacio. «Entonces no rompemos nada». Thea permaneció a su lado, hombro a hombro, y esa cercanía tenía otro significado. Ya no desconfiaba del suelo donde estaba parada. El minuto se volvió 1 hora. Nada irrumpió, hasta que Sonny se acercó. «Puede que se haya ido, o no vendrá». Thea negó con suavidad. «No es de los que se retiran. Si no aparece, es porque ya decidió otra cosa». Arden siguió mirando. El ambiente había cambiado. El terreno se sentía firme, asentado. No como antes, cuando el peligro se respiraba a golpes invisibles. Entonces, lejos, sobre la línea irregular del cerro, surgió un jinete solitario. No venía de frente. No buscaba aproximarse. Cabalgaba despacio hacia el sur, siguiendo un sendero que se alejaba del rancho. Arden alzó el arma solo para confirmar el movimiento. No disparó. Solo observó. El hombre no detuvo su marcha. No giró la cabeza. No tanteó el terreno. Simplemente se alejó. Sonny abrió los ojos con sorpresa. «¿Por qué se va?» Thea dejó salir un aire largo, como quien entiende con exactitud lo que ocurre. Miró lo suficiente para saber que ya no somos presa. Él solo persigue a quienes se quiebran, no a quienes se sostienen juntos. Arden bajó el arma sin prisa. El jinete se volvió un punto pequeño. Luego desapareció detrás del último borde de tierra. Todo quedaba resuelto. Y el silencio que volvió a la casa ya no era amenaza, era descanso. No hubo disparos, no hubo gritos. El cierre llegó cuando un hombre entendió que aquellas a quienes había perseguido ya no eran presas indefensas, sino una fuerza capaz de sostenerse de pie sin temblar. Thea apoyó las manos sobre la baranda del porche y respiró hondo, como si por fin el aire no doliera. «Nunca creí que se retiraría», murmuró. Arden Colethorne respondió sin levantar la voz. «Lo hizo porque ustedes se enfrentaron a él con algo más fuerte que el miedo». Ella lo miró fijo. «No solas». Las demás se acercaron poco a poco, sin prisa, como si su propio cuerpo aún se estuviera acostumbrando a la tranquilidad. Nomi se secó las manos en la falda, conteniendo un suspiro que parecía guardado por años. Lera sonrió tenue, justo cuando los caballos relajaban el cuello y resoplaban con calma. Reflejo claro de que la tensión se había ido. Sonny soltó un aire largo, casi silencioso, como si lo hubiera tenido atrapado desde mucho antes de llegar a ese rancho. Dentro de la casa, cada rincón que había estado cargado de incertidumbre se alivianó. El ambiente dejó de sentirse como refugio frágil y se convirtió en un lugar vivido. Arden se volvió hacia el grupo. «Este sitio es seguro ahora», dijo suavemente. «Pueden quedarse el tiempo que quieran. Nadie aquí las va a echar». Nomi se llevó una mano a la boca, incapaz de contener la emoción. Lera inclinó la cabeza en un gesto de gratitud sincera. Sonny enderezó la postura, orgullosa, libre de aquella mirada de persecución constante. Thea caminó hacia Arden con pasos firmes, ya sin peso en los hombros. Se detuvo frente a él, buscándole respuesta en el rostro.
¿Estás seguro de querer que sigamos aquí? Arden sostuvo la mirada sin vacilar. Estoy seguro. Este rancho no había sentido vida en muchos años. Y no quiero volver a lo que era antes. Los ojos de Thea se suavizaron. No era ternura, era reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, había un lugar que no exigía huir. Las 4 mujeres se acercaron más, formando un pequeño círculo a su alrededor. Ya no eran fugitivas. Ya no eran visitas pasajeras. Eran parte de algo nuevo. Eran hogar. Por la tarde, la neblina se disipó del todo, dejando un cielo despejado y extenso. El rancho, antes marcado por el silencio y la soledad, ahora tenía voces, movimientos y un futuro compartido. Arden y Thea se quedaron juntos frente al terreno abierto. No había sombras vigilando desde los cerros. No había amenaza pendiente. Solo tierra firme, tiempo propio y caminos nuevos. Y en ese instante, Arden sintió dentro de sí algo definitivo, como si un nudo antiguo por fin se hubiera deshecho. Ese lugar ya no era solo suyo. Era de Thea, de Sonny, de Nomi, de Lera, 4 mujeres que habían recuperado fuerza dentro de su techo. Y por primera vez desde su llegada, Thea sonrió con verdad, sin cautela. Sus vidas habían cambiado al pisar esas tierras. Y ahora su porvenir era claro, compartido y en paz.